Doctora Moraima Monteviler Ardiles, bienvenida a librosperuanos.com, y en esta ocasión es para entrevistarla por su libro Los alimentos en el mundo andino, prácticas ancestrales de autosuficiencia socioeconómica. La primera pregunta incide en el tema esencial de su texto. En su libro se enfatiza en la necesidad de rescatar la importancia del uso racional del tiempo, los recursos y la cultura en la satisfacción de las necesidades alimenticias del mundo andino, junto a la necesidad de revalorar el acervo nutricional ancestral, mejorándolo con técnicas modernas. Entonces, le pregunto, ¿pero no cree usted que sin un Estado orientador, no interventor, no es posible llevar a la mesa popular una mejor alimentación, eliminar la desnutrición y evitar la especulación de precios? ¿No cree usted que es necesario un Estado orientador? Por supuesto, ¿no?, que es necesario un Estado orientador, sobre todo desde el sector salud, agricultura. Entonces, hace necesario que por lo menos la población conozca las plantas alimenticias, conozca en su verdadero valor y revalorar también, ¿no?, el valor del nutritivo de los alimentos y las prácticas ancestrales. Y yo creo que la mayor dificultad es el desconocimiento de los mismos peruanos sobre el valor de los alimentos. Y cuando dices la distribución del tiempo y el espacio también es importante, ¿no?, porque encontramos que los alimentos tenían temporadas donde se tenía que comer, por ejemplo, las verduras, ¿no?, cuando había, la naturaleza las ofrecía. Otras temporadas en que faltaba, se comía otros recursos, y en algunos momentos las mismas poblaciones tenían que migrar fuera de sus territorios cuando tenían climas adversos, por ejemplo, como las heladas o las sequías. Tenían que migrar a buscar mejores recursos alimenticios hacia las zonas más bajas, ¿no? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, los estudios que hace Murra en las comunidades altiplánicas que bajan incluso hasta el territorio de Chile, Argentina, desde la época Tiahuanaco y posiblemente mucho antes, en las épocas en las que el frío y la helada estaban en la zona altiplánica. Entonces bajaban con sus rebaños por 4 o 5 meses a pastar sus ganados en las lomas posiblemente, y la población cambiaba radicalmente de dieta, ¿no? Eran moluscos, algas, camarones, peces, y también procesaban los recursos marinos para volver a la zona altiplánica. Claro, es comprensible esa explicación. Ahora bien, ¿no cree usted que la cultura moderna, con sus hábitos alimenticios, responde más bien a una vida acelerada y está reñida con una alimentación sana y equilibrada? ¿Cómo superar este obstáculo de carácter sistémico? Sí, claro, la vida moderna necesita que las mujeres, sobre todo, ya no se dediquen mucho a la cocina también, ¿no? Y que se goce también de algunas ventajas que dan los productos procesados. Pero sin embargo, en un trabajo que hicimos, por ejemplo, el año pasado con los becarios en una universidad de Lima, encontramos que estos hábitos alimenticios subsisten y se han acomodado o mejorado a la realidad, ¿no?, de las actividades que se hacen en provincias. E incluso los horarios de consumo de alimentos son más adaptados, adecuados a sus actividades. Encontramos, por ejemplo, que el desayuno, que nosotros nos hemos acostumbrado al desayuno, en estos pueblos rurales se toma una sopa densa con verduras, puede ser carne, cereales, y a eso se considera un alimento nutritivo, y está bien considerado por la UNESCO, por ejemplo, y la FAO también, que esos sí son alimentos nutritivos. Pero ¿a cuántos llega? ¿A cuántos llega este alimento nutritivo? Ese es el problema, ¿no? Esa sería la comida tradicional.
y la que todavía se mantiene, ¿no? Pero en la zona urbana ya no se come eso, ¿no? Tiene que ser un cuáquer, un pan, una cosa medio artificial, ¿no? Que los mismos chicos no reconocen como alimentos nutritivos, porque según dicen, estos alimentos nos hacen daño, en cambio, porque no nos nutren, al contrario, nos hacen daño, nos sentimos dolor de estómago, nos hace daño al hígado, la grasa, la leche tampoco no tolera. Y a propósito de los alimentos nutritivos para los escolares, en los colegios nacionales a los de primaria se les ofrece un desayuno, ¿no? Ajá. ¿Qué opinión le merece a usted? Está bien, cuanto más alimentos tengan a disposición los niños está muy bien, ¿no? Pero habría que hacer antes un estudio si estos alimentos procesados, generalmente, si son tolerados por los niños, ¿no? La leche no la tolera. Los saborizantes, por ejemplo, que se pone al cuáquer, le ponen unos saborizantes de fresa, no sé qué, según ellos ni el chancho come eso, ¿no? Entonces sería bueno saber cómo recibe la población ese tipo de alimentos. Yo hice estudios con varias comunidades en las que se les daba esos alimentos mejorados, que no lo consumían los animales, pero no los niños ni la familia, ¿no? Caramba, esta es una opinión bastante severa de un descuido que se está haciendo a nivel escolar. Por momentos en su libro parece que usted recomienda rescatar los hábitos alimenticios de la cultura andina, y por otros momentos da la impresión que busca la contemporaneidad con la modernidad funcional. La pregunta es, ¿su postura es pragmática o reconoce que la modernidad debe ser modificada para lograr una alimentación acorde con el medio ambiente? Es obvio que no podemos pensar que va a ser exactamente igual, ¿no? A la época prehispánica o hace por lo menos 50 años. La alimentación también va cambiando, ¿no? Y se tiene que ir acomodando, adaptando a los nuevos retos también, ¿no? Pero sin embargo yo creo que los alimentos andinos ahora ya son considerados nutracénticos porque no solamente son alimentos que nutren, sino también son alimentos que curan. Por ejemplo, la quinoa tiene mucho poder de antiinflamatorio, que no tiene efectos colaterales, por ejemplo, ¿no? Lo que sí tiene cualquier medicamento. Entonces, incluir en la dieta la quinoa, el tarwi, a partir de eso, generar, ¿no? Puede ser tortillas, antes no sé cómo eran las tortillas, hacer tortillas, panes, yo no sé, hacer cremas. Pero como usted lo ha dicho, eso necesita una madre dedicada a la cocina. Obviamente que también habría que haber propuestas, ¿no? Los peruanos son sumamente creativos, la cocina, sobre todo la cocina peruana, ¿no? Pero no ver mucho, quizás satisfacer la necesidad de los extranjeros, sino satisfacer las necesidades de los peruanos, ¿no? La demanda interna. La demanda interna creo que sería la que primero habría que orientar, ¿no? ¿Qué opinión le merecen los alimentos transgénicos? Bueno, como todos, ¿no? Es un gran problema de los alimentos transgénicos y estamos perdiendo, ¿no? Nuestras semillas, posiblemente que de aquí a un tiempo, no sé cómo se terminará, porque muchos productos como la soya, el maíz, ya son productos transgénicos y están creciendo en nuestro país, ¿no? Aunque se diga que no están, ¿no? ¿Y cómo va a repercutir eso en la agricultura andina? Eso es el gran problema, ¿no? Pero todavía creo la quinoa y nuestros otros productos todavía no están intervenidos, ¿no? Y quizá proteger esas semillas, ¿no? Esas plantas nativas. En otras partes de su libro, usted elogia la seguridad alimentaria que hubo en el mundo precolombino, en especial en el Incario. Pero ¿cómo vincular la ciencia y economía capitalista moderna con el rescate de la tecnología ancestral? Mira, yo creo que 5 aspectos identifico para la seguridad alimentaria, ¿no? Una son las migraciones, porque en la zona altoandina, en la época de heladas, no crece nada, pues no se puede trabajar, ni los animales no tienen dónde pastar, entonces tenían que migrar. Y al migrar tienen que cambiar de dieta los pobladores y también los camélidos, ¿no? Y eso era una larga temporada en la que estaban fuera de sus territorios.
Ahora que hay heladas, por ejemplo, los animales mueren, la gente muere, los niños mueren de frío porque ya no tienen dónde emigrar, ya todo es propiedad privada. Antes eran zonas comunales que tenían derecho todos de movilizarse, nadie era propietario del terreno, ¿no? Solo usufructuaban. Entonces el modelo ha cambiado completamente. Eso era una estrategia para que la población no muriera, ¿no?, de hambre, ni los animales. La otra era las ferias regionales y las ferias que se realizaban cada 2 o 3 meses, por ejemplo, y ahora son festividades con un patrono católico, ¿no?, el Señor de Coyoliti, para la zona de Cusco. También tenemos muchas ferias, ¿no?, regionales, esas ferias eran intercambio de productos alimenticios, ¿no?, de pastores y agricultores, quienes llevaban sus productos para intercambiar con los demás productores. Ahora Lo bien, cual variaba la dieta también, ¿no? efectivamente. Ahora bien, una cosa es el hambre y otra cosa es la desnutrición. Ujú. ¿Cuál de los dos existe en el Perú y en qué sectores sociales? Y además, con un salario mínimo vital de 850 soles, ¿se puede tener una dieta equilibrada? Es obvio que no, ¿no? No se puede tener, pero y ahora mucho más todavía, porque los productos andinos se exportan, por ejemplo la quinoa, ¿no?, ha llegado a subir hasta 20 soles, creo, kilo. Antes era 1 sol, 2 soles, ¿no? Estaba al alcance de la mayoría en los mercados. Ahora es un precio que hay que comprar como de lujo, ¿no? O sea, los propios productos andinos Los se han productos, encarecido. porque se están exportando, ¿no? Entonces se produce para el mercado y no se satisface el mercado nacional y es carísimo. La maca igual. La maca, ¿quién quería antes la maca? Es una cosa muy paradójica, porque mire Sí, usted, usted conoce muy bien, ha viajado por el mundo, y en España, por ejemplo, lo prioritario es la demanda interna, claro. y Todos los después es la países, demanda externa. todos ¿A los qué países. obedece, según usted, este descuido entonces de atender la demanda interna alimenticia? No ¿Qué sé, hay en debe nuestra ser. psicología nacional? Creo que son las políticas mal diseñadas, ¿no?, desde un principio, y creo que incluso surge desde la colonia, ¿no? El Perú ha sido, a pesar de su territorio tan complejo y tan difícil, las culturas peruanas se desarrollaron como culturas agrarias, agrícolas. Hicieron terrazas artificiales, buscaron ampliar su frontera agrícola permanentemente a pesar de la adverso que era el territorio. Creo que el 2 o 3% del territorio nacional es apto para la agricultura. Pero a pesar de eso vemos, por ejemplo, un ejemplo que todo el mundo conoce es en el Valle del Cusco, ¿Urubamba? por el Valle del Urubamba encontramos, por ejemplo, en cerros estériles convertidos en terrazas agrícolas, ¿no? Entonces, y en todo el Perú, por lo menos en la sierra hay eso, ¿no? Yo encontré un cerro, por ejemplo, en Apurímac, o Sonjoracay se llama. En Apurímac los cañones son bien profundos, ¿no? El río Apurímac ha abierto cañones profundos, los cerros son bien altos y casi no tienen playas. ¿Y qué han construido? En la punta de los cerros, en la cumbre, han construido andenes. ¿Para qué? Porque solamente ahí llega el sol. Como es tan profundo el cañón, no entra el sol más que al mediodía. Y los productos necesitan 8 o 9 horas siquiera de sol para producir las plantas, el maíz, las papas. Entonces, ¿qué han hecho? En las cumbres han hecho las terrazas y los andenes de cultivo y han traído aguas de kilómetros de distancia para regar. Eso deberíamos recuperar, trabajar, ver. Ahí están los andenes destrozándose, ¿no? A nadie le interesa. Ante la indiferencia. Uh-huh. ¿Cree usted que el capitalismo es el principal obstáculo para una dieta alimenticia sana y equilibrada basada en productos alimenticios andinos? Capitalismo no creo, ¿no? Yo creo que es más que todo una decisión política, ¿no? Y insisto, ¿no? Yo creo que los peruanos desconocemos muchísimo de nuestro pasado, ¿no?
no tenemos una identidad, no nos identificamos con nuestro pasado. Nos identificamos con Machu Picchu, nos identifican porque es patrimonio de la humanidad, ahora con Caral, pero no sabemos ni por qué. Cierto. Yo creo que la educación desde la primaria debe primero conocer lo nuestro, ¿no? Y conocerlo en su verdadera dimensión. Solo así podremos reconocernos, identificarnos. Con tantas diferencias étnicas que tenemos también en el Perú, eso es rico, ¿no? A propósito de lo que usted acaba de indicar, tenemos los alimentos más nutritivos del mundo, como el mote, la cancha, las papas, las ocas, el tarwi y otros. Y sin embargo, una alta tasa de anemia infantil y adulta. Eso es lo peor. Entonces, ¿cómo volver al consumo de los alimentos regionales? Eso se tiene que promocionar, tienen que haber campañas desde el sector salud, la nutrición, hacer desde los recursos propios de la zona, no llevar productos. Por ejemplo, eso, yo no estoy de acuerdo con las chispitas de hierro, por ejemplo, para los desnutridos. No toleran los niños, y eso lo han trabajado muchos antropólogos y han demostrado que no funciona. Lo que deberían hacer es investigar qué recursos alimenticios contienen hierro en la zona y que son conocidos por la gente. La misma gente les va a decir. Usted diría... Quizá no como hierro, ¿no? Claro. Pero analizar, buscar recursos en la zona, que a partir de eso trabajar con la misma gente para que pueda utilizar y decir, mira, tus hijos o tu familia necesita este tipo de alimento. Claro. Y esto es lo que tienes que incluir en la dieta. No le llevamos cosas ajenas, extrañas, que el 90% de los niños rechazan. Claro. No toleran esas chispitas, ¿no? Así. Actualmente nos enorgullecemos de la variedad de nuestra comida nacional. Y sin embargo, ¿usted diría que carecemos de un plan alimentario nacional? Sí, carecemos. Y no puede ser un plan a nivel nacional, tiene que ser un plan regional, porque hay tanta diversidad. La dieta alimenticia entre comunidades de selva, nomás, vemos que hay una diversidad. Los ayánicas comen de diferente manera a los no machiguengas, siendo vecinos. Los no machiguengas comen diferente a los quechuas. En la misma zona quechua hay diferentes tradiciones y cada región come su recurso. Entonces no se puede hacer una dieta a nivel nacional, ¿no? Claro. Somos diversos y tenemos que reconocer eso también en la dieta, en la lengua, en todo somos diversos. Y en la comida más que todo, ¿no? Pero ¿hacia dónde va la dieta nacional con este avance de la modernidad y la aceleración del tiempo? Posiblemente tendremos que reflexionar en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Consumimos más arroz que los chinos, ya creo. Entonces producir arroz cuesta demasiado agua, ¿no? Claro, e importarlo también. Importarlo también, ¿no? Ahora se importa hasta la papa, ¿no? Y además es totalmente sustituible por productos andinos. Claro, se puede sustituir. ¿Por qué no se podría sustituir el arroz? Claro. El avance de la modernidad en los Andes está despoblando los campos. Desde los tiempos del virrey Toledo, el país sigue siendo sigue el modelo minero exportador. En su lugar crece la migración, la minería y la agricultura de exportación. Ante el peligro de que las grandes corporaciones transnacionales se hagan de las tierras comunales, ¿no cree usted que falta una reforma política profunda? Por supuesto, ¿no? Que falta pero con una mirada nacional, ¿no? Con una mirada desde lo nuestro, desde nuestras propias necesidades. No traernos modelos de fuera que han dado éxito en algunas regiones o algunos países. Y generalmente esos modelos no funcionan porque está fuera de nuestra realidad. Y como te digo, no es un modelo que pueda funcionar a nivel nacional. Tienen que ser modelos regionales, quizá hasta locales, porque nuestro territorio ha sido trabajado verticalmente desde épocas muy antiguas. Entonces la costa, la sierra, los valles interandinos y la selva funcionan de manera vertical. No puede funcionar, no ha funcionado de manera horizontal, tampoco se ha buscado hacer un país homogéneo, ¿no? Entonces se respetó, los pescadores respetaban a los agricultores respetaban a los pastores, porque cada uno había desarrollado tecnología, conocimientos para su propia práctica.
Entonces el otro no podía, de pronto, un agricultor convertirse en pastor por derecho o lo que fuera, ¿no? Si no se respetaban entre ellos sus habilidades, sus tecnologías, y se aprovechaban, sí, se intercambiaban recursos entre pastores, agricultores, pero no necesariamente atropellándose unos a otros. Claro. Finalmente, usted en sus conclusiones plantea la necesidad de ampliar la frontera agrícola en costa, sierra y selva. ¿Acaso esto requiere una nueva constitución que determine un nuevo capítulo económico a partir del cual se cambie la prioridad del presupuesto nacional invirtiendo más en salud, educación y alimentación? Otra vez, ¿no? Es una voluntad política, ¿no? Hacer eso. La costa, incluso en los desiertos de Nazca encontramos que sacaron agua del subsuelo mediante esas galerías. Los Nazca hicieron producir, los Paracas hace 2000 años hicieron producir los desiertos donde no había agua, buscaron hacer producir, utilizaron el guano de isla. Históricamente el abono orgánico fue la base de su agricultura. No, para nosotros no fue novedad el uso de los abonos, el abono orgánico, ¿no? Entonces la hemos practicado históricamente. Y quizás recoger algo de esa información y ver qué se puede hacer, ¿no? Pero, como te digo, es una voluntad política más que todo, ¿no? Una actitud de ver el pasado y recuperar, ¿no? A veces cuando los arqueólogos o los antropólogos hablamos del pasado, eso es visión de antropólogos y de arqueólogos. Así no es. Nosotros quizá lo conocemos más porque lo estudiamos, ¿no? Pero el común de la gente, no sé, no, como que no le interesa mucho, ¿no? Esa sería nuestra Perspectiva. perspectiva de cómo manejar la agricultura. En nombre de librosperuanos.com le damos las gracias, doctora Moraima Montevillera Ardiles. A ti, gracias.